Yo quiero en este momento dar la bienvenida a quien pueda estar conectándose y viendo este video quizás dentro de mucho tiempo. Y quiero dar de nuevo también la bienvenida a los que se han ido acercando en este ratito. Y yo quiero contarte, ¿sabes qué? Quiero contarte de la primera reunión de bautismo que hubo en Europa. La primera reunión de bautismo que hubo en Europa. Eso está en la Biblia, está en Hechos capítulo 16. Y quiero contarte un poquito lo que pasó ahí, porque tiene que ver con lo que va a pasar en unos minutos más, ¿no? Y quiero contarte un poco el contexto en que esto se da, porque un poquito para no leer todo, voy a narrarte un poco la historia, ¿no? Son los primeros tiempos en que el cristianismo avanza. Y Pablo, uno de los apóstoles, de los designados por Dios para llevar esta palabra, cruza el charco y pasa de Asia a Europa, algo que él en realidad no sabía ni quería hacer, pero Dios le marcó que tenía que ir. Y cruzando de lo que hoy sería Turquía, del Asia Menor, hacia Europa, la primera localidad que hay ahí se llama Filipos, que era una colonia romana, o sea, poco tenía de historia judía o cristiana, eran romanos, todos eran romanos. Tantos romanos había que ni siquiera había una sinagoga, o sea, no había un lugar donde los judíos se encontraran. Pero cuando Pablo y sus amigos empiezan a hablar de Jesús, se arma un alboroto fenomenal. Se arma lío, ¿no? Estos vienen a alterar, vienen a robar. Bueno, la cuestión que se arma tal lío en la ciudad que los meten en la cárcel, al punto que lo mandan a la cárcel de más adentro. El calabozo de más adentro era un calabozo muy especial. ¿Por qué? Porque los pies estaban atrapados por una especie de cepo, la persona no se podía mover y muchas veces comía ahí, dormía ahí, hacía sus necesidades ahí, todo atrapado por el cepo. Ese era el calabozo de más adentro. Y ahora sí quiero ir a la lectura, que quizás la van a proyectar también, para que ustedes la puedan leer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice el versículo 22 que, les cuento lo que yo les decía recién, la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, que eran los que estaban hablando de Jesús, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y que los azotaran. Después de darles muchos golpes, que eran con el flagrum era el látigo romano. El látigo romano tenía 7 puntas de acero, así que cuando el látigo pegaba e iba para atrás, rasgaba la carne. Eso hacía el flagrum, el látigo romano. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Los mandaron al calabozo de máxima seguridad. Al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo, desnudos, golpeados y sangrando. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar. ¿Y por qué digo que es la primera reunión de bautismo que hubo en Europa? Porque empezaron, como hoy, otro contexto, a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Lo primero que quiero decirte es esto. La situación es la misma de Pablo y Silas o peor, pero la actitud es distinta. Todos vivimos en el mismo país, todos estamos bajo las mismas presiones económicas, todos bajo las mismas presiones laborales, todos bajo la misma situación. Y muchos padecemos lo que todos padecen, pero cuando Dios está presente en tu calabozo, hay canción. Eso marca la diferencia. No es el lugar, es la actitud. Porque estos hombres estaban doloridos, estaban sangrando, estaban desnudos, estaban golpeados, estaban solos y estaban presos. Pero a medianoche se pusieron a cantar. Y los demás presos los oían diciendo, además de todo esto están locos. O sea, no solo están desnudos, presos, golpeados y sangrando, sino que además están pirados. O sea, algo ya está, no se le puede sumar más nada a esta gente. Y los presos los oían. Quizás vos decís, esta gente también está loca, porque arranca cantando, le canta un cordero, le canta un Dios santo, le canta cosas que yo no entiendo. Pero es que podemos tener algún calabozo,
porque Dios no los libró de los látigos, no los libró del calabozo. Y muchas veces los cristianos pasamos por las mismas situaciones que pasa cualquiera, pero la diferencia está dada en la actitud. Esta gente encaró la situación de manera diferente. Y lo primero que quiere decirte esta gente que va a pasar por las aguas del bautismo es que no es que esto va a solucionar todos sus problemas. Esto no va a cambiar, como bien dijo Dai, de la noche a la mañana las cosas negativas. Pero lo que ellos están dando es el testimonio de que Dios tiene el poder, de que aún en medio de tu cárcel, Él puede hacerte cantar. Y si esto empieza a pasar, pasa lo siguiente. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El 4 de julio del año pasado se estrenó una película que se llamó Sonidos de Libertad, que es el que le pusimos el nombre hoy a este mensaje. Una película que se estrenó en Estados Unidos el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, y para sorpresa de todos los críticos apareció primera en el ranking, por encima de Indiana Jones, por ejemplo. Una película que trata sobre el abuso y la explotación sexual infantil, sobre el mercado de explotación sexual infantil, cuya aporte económico mundial solo es superado por el narcotráfico. O sea, solo el narcotráfico da más plata que este negocio. Esta película que denuncia valientemente el abuso sexual infantil tiene un momento que es terrible y es el que da nombre a la película. En un momento dado, estos chicos, porque esto está basado en hechos reales, son liberados. ¿Y son esos chicos qué hacen un chico cuando es liberado? Empieza a jugar, empieza a reírse, compiten entre ellos. Y mientras están ellos haciendo eso, uno que los liberó le dice al otro, que es el actor principal, le dice, ¿escuchás eso? Es el sonido de la libertad. La libertad tiene un sonido. La libertad tiene una forma de expresarse distinta que la esclavitud. Alguna vez lo he comentado esto. El penal de Alcatraz es un peñón instalado en la bahía de San Francisco. Lo más terrible del penal de Alcatraz es que los presos, cuando salían de ahí, escuchaban el sonido de la libertad. Porque en las noches tranquilas se escucha el bullicio de San Francisco. Esa era la tortura más grande, estar preso y escuchar el sonido de la libertad. Estos presos escucharon el sonido de la libertad. Escucharon cantar a gente que estaba presa pero que estaba libre. Y ellos no entendían lo que pasó. Hasta que pasó esto, que se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ustedes imaginen el ruido de todas las cadenas cayendo al mismo tiempo. Este es el segundo sonido de la libertad. ¿Por qué? Porque cuando Dios trae libertad a tu vida, el poder de Dios actuando a través de tu vida va a hacer caer cadenas de gente que está a tu alrededor. Esto es importante. Esto es importante porque así como Diana dio testimonio de Agustina, Agustina podría dar testimonio de otro y así sucesivamente. Porque el sonido de la libertad hace caer las cadenas. Y Dios quiere usarte y quiere usarme para que a otros presos se les caigan las cadenas. ¿Qué hizo esta gente para que a los presos se les cayeran las cadenas? Invocó al único que liberta, que es Dios. Dios puede hacer caer tus cadenas. Porque no fue que Pablo y Silas fueron con una sierra a cortarles las cadenas a todos los presos. No hicieron nada de todo esto. Porque no está en nosotros, no está en nuestra iglesia, no está en un hombre ni en un método la libertad. La libertad está en una persona. Por eso yo le preguntaba a Dai si fue el lugar o fue la persona. Y lo que la libera a Diana es la persona. La Biblia dice, lo dijo Jesús, si Cristo te liberta, entonces serás verdaderamente libre. Porque no hay otra libertad más grande que la libertad que empieza por adentro. Porque esta gente estaba presa, dolorida, sangrando y desnuda, pero sin embargo tenía y expresaba el sonido de la libertad.
Y el sonido de la libertad hizo que todas las cadenas de todos los presos cayeran y todas las puertas de todas las cárceles se abrieran. En Lucas capítulo 4 Jesús hace su presentación en sociedad en el pueblo donde había nacido. Ahí estaban todos los que nos conocían, el almacenero, el vecino, el herrero. Estaban todos ahí porque lo conocían a Jesús de chiquitito, de cuando se martillaba los dedos jugando en la carpintería de su papá. Hoy llega con 30 años y abre la Biblia en el libro de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús, porque me ha ungido, dice Jesús. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres y para dar libertad a los cautivos. Estoy citando literalmente las palabras de Jesús. Y a los presos, apertura de la cárcel y anunciar el tiempo de la buena disposición de Dios para todos los hombres. Y cerró el libro. Porque eso era lo que tenía que decir. ¿Y querés que te diga algo? Hoy lo que tenemos que decir es exactamente lo mismo. Porque el Espíritu Santo viene a abrir las puertas de la cárcel. Viene a sacar y a romper los lazos de opresión, las ligaduras de impiedad, lo que te tiene atado al alcohol, a la droga, al vicio, a la pornografía, a la violencia o a la agresión. Porque Cristo viene a abrir puertas de cárceles. Pero yo soy un preso, yo no hice nada bien, estos tampoco, y sin embargo se les abrió la puerta de la cárcel. ¿Por qué se les abrió la puerta de la cárcel? Y después vamos a leer que no se escapó ninguno, porque cuando pasa esto, el carcelero, imagínense, yo estoy cuidando la cárcel y están todos los presos que dicen: hola, acá estoy. Todos se habían abierto la puerta. Y el carcelero, si un preso se escapaba, el carcelero era la cruz. El carcelero se iba a la cruz. Eso era el castigo romano para el carcelero, el guardiacárcel que dejaba escapar a los presos. Entonces dice: antes que la cruz, me mato. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, porque no es que estaba una endijita, estaban como diciendo de par en par, sacó la espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos acá. Porque los presos se dieron cuenta que no había sido por virtud humana, que no había sido por fuerza de hombres, que no había sido un motín, ni había sido un grupo comando exterior que los liberó de la cárcel. Ellos sintieron que había un poder que abrió esas puertas y se quedaron ahí. Y qué bueno que vos entiendas que hay un poder que puede liberar tu puerta de tu cárcel para que vos puedas salir. Ahí había homicidas, había violentos, había agresores, había todo tipo de delincuentes porque estaban en la cárcel, pero las puertas se les abrió a todos. Y quiero decirte con la autoridad que Dios da en esta mañana, que no es la magnitud de tu pecado lo que determina hoy tu destino, sino que es la dimensión de la gracia de Dios lo que marca tu futuro. Eso es lo que quiero decirte. No es la magnitud de tus faltas lo que determina tu condena, sino que es la dimensión de la gracia de Dios lo que marca tu futuro. Y si estas personas hoy van a dar testimonio, no es porque son mejores que nadie. Ellas entendieron que ellas y yo y todos merecíamos la cárcel. Pero en Dios hay perdón. En Dios hay restauración. En Dios hay libertad. Y me encanta pensar esto, ¿no? Que la bendición de Dios es centrípeta. ¿Qué quiere decir centrípeta? Que va del centro hacia afuera, como el espiral. Ahora que todos vemos los espirales de los mosquitos, estamos acostumbrados. Van de adentro hacia afuera. Eso es centrípeta. A diferencia del lavarropas, que es centrífugo. Es centrípeta. Porque la gracia de Dios busca unir y acercar al centro. Y en esa búsqueda que atrae hacia el centro, que es Dios, todos en esa cárcel se quedaron ahí. Y el carcelero hace una pregunta que sería lindo que vos la hagas también en esta mañana. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque el carcelero vio eso y no lo había visto nunca antes en su vida. Y él vio algo y se dio cuenta
que había algo diferente que había hecho que esas personas no solo se liberaran a sí mismas, sin usar ninguna fuerza ni violencia, sino que abrieran las cárceles de todos los que estaban ahí. Y el carcelero dijo, yo también quiero esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ojalá, si te tiene que quedar algo de toda esta mañana, te quede el versículo siguiente, que dice, cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Queremos invitarte en esta mañana a que abras la puerta de tu cárcel. No lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer nadie desde afuera. La cárcel se abre de adentro para afuera. La cárcel del corazón. Y solo vos podés habilitar a Dios para que abra tu cárcel. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo. Este es el centro de todo el mensaje cristiano. No existe quizás un resumen más cortito de lo que es el mensaje de Cristo para la humanidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en el Señor Jesucristo, ¿en qué estoy creyendo? Que es algo místico, creo en una persona, creo en un líder, creo en el primer revolucionario. No. Vos estás creyendo en alguien que murió por vos. Por eso el poder está en Cristo. Cristo no tenía que morir porque no tenía pecados propios. Él muere por mis pecados, en sustitución por mi deuda. Quiere decir que cada castigo que Cristo recibió ahí, lo merecía yo. Y cuando yo entiendo eso y entiendo que Jesús murió por mí y me arrepiento y recibo en mi corazón este mensaje de salvación, soy salvo. No porque lo merezca, no porque sea bueno, no porque sea mejor que nadie, sino porque he entendido que mi pecado es tan grande que yo no lo puedo resolver. Y por eso acudo a una fuerza superior, que es la del Señor Jesucristo, que murió por mí y por mis pecados. ¿Sos capaz de creer esto? Qué bueno si podés entender esto que estoy diciendo. Porque si crees esto, sos salvo. Y vas a poder empezar a cantar también en tu cárcel, aunque todavía esté el cepo, aunque todavía esté la puerta cerrada, aunque todavía esté el dolor de los latigazos y aunque todavía haya sangre corriendo en tu espalda, ya vas a poder empezar a cantar. Y cuando empieces a honrar a Dios y empieces a darle lugar a Él en tu vida, vas a ver que progresivamente tu vida va a ser transformada y la de los que te rodean también. Porque dice acá, y ya voy cerrando, que dice, luego, versículo 32, creo que lo están proyectando, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Esto que estamos haciendo nosotros. Por eso te digo que fue la primera reunión de bautismo. Hasta más o menos siguieron el mismo orden. Primero cantaron, después hubo uno que habló, un poquito salvando las diferencias, hablo yo ahora, y después, ¿qué pasó? El carcelero, entonces, dice que a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Cuando una persona recibe este mensaje, su familia es transformada. La decisión siempre es personal. Que no te confunda este pasaje. No es que yo soy el representante, voy con el DNI ante Dios, mira, todos estos también, no. Cada uno toma la decisión por sí. Pero la presencia de una persona en la familia determina esto que pasó en la cárcel, que se empieza a producir un fenómeno donde todos de algún modo son transformados por el poder del Evangelio. Y ahí tenemos toda una familia, más o menos, Charito, Pablo, los hijos, cómo todo se fue dando justamente de ese modo, porque la palabra de Dios va llegando a todos los hogares. La familia del carcelero fue transformada. Y fue la primera reunión de bautismo que hubo en Europa. Antes se bautizó Lidia, una más hubo antes, pero
el carcelero, esta es la primera reunión, que no se hizo en una catedral, no se hizo en una hermosa iglesia, se hizo en una prisión, y los testigos fueron gente que estaba ahí condenada por los delitos que habían cometido. Cristo no viene a cuestionar tu vida, Cristo justamente viene a resolver el problema de tu vida. Porque vos no necesitas que nadie más te cuestione tu vida. Vos lo que necesitas es que alguien venga a solucionarlo. Tengas 8, 10, 12, 15, 25, 30, 50, 70 o 85 años, en algún momento necesitas encontrarte con alguien que te diga lo que le pasó a este carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué bueno que puedas hoy tomar esta decisión. Yo quiero orar antes de seguir un segundito por tu vida. Y yo te invito a cerrar tus ojos, si estás ahí, porque este es un momento importante. Y quizás vos, cuando veas este video en tu casa, puedas hacer también esta oración que quiero hacer aquí. Señor, yo quiero pedirte en este momento que esta palabra que hoy hemos dicho, Señor, pueda calar en el corazón de alguien en esta mañana. Y así como ese carcelero que se estaba por matar, pero recibió un mensaje que le cambió la vida a él y a su familia, también hoy, Señor, alguien pueda recibir esta palabra en esta mañana. Quizás alguien que estaba pensando incluso en quitarse su vida, como este carcelero, que pueda encontrar esa puerta de salida, ese camino que es Cristo Jesús, pueda recibirlo en su corazón, recibir el perdón de sus faltas, como un día lo hiciste conmigo, y a partir de ese día poder empezar a tener lo que nos contaba Dayana, una relación especial, personal, única, diferente con Dios. Señor, te pido que en esta mañana toques el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí, pero en especial de alguien que nunca antes había tenido un encuentro personal con Jesús. Yo te pido, Señor, que hables a corazones en esta mañana. Quiero animarte a que tomes, mientras todos estamos orando, a que tomes esta decisión. Este es el momento. Puede haber muchos más, pero también puede ser el último. Que hoy tomes esa decisión por Jesús. Y hoy le puedas decir: Jesús, yo hoy te recibo en mi corazón. Creo firmemente que has muerto por mis pecados. Te pido perdón. Quiero que abras la puerta de mi cárcel y me des libertad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien ha hecho esta oración, nos encantaría, o si te queda alguna duda, al finalizar, que podamos hablar y disipar